empezando, si le parece. Hoy tenemos el Ah, gusto de tener nuevamente al grupo de la Clínica Shayo, que la semana pasada nos presentaron dos casos muy bonitos de manejo percutáneo de enfermedad congénita. Y hoy el doctor Hugo Alvarado, que es cardiólogo, intervencionista y perteneciente al grupo, al departamento de hemodinamia también de la Clínica Shayo, profesor de la Universidad del Bosque y de la Universidad Javeriana, nos va a dar una conferencia magistral sobre el manejo endovascular de las cardiopatías congénitas del adulto. Doctor Alvarado, es un gusto tenerlo. Muchísimas gracias por su participación, a usted y a todo el grupo de la Clínica Shayo. Y adelante, por favor. muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues un gusto estar acá otra vez con ustedes compartiendo un poquito más de lo que hemos aprendido durante el camino. Bueno, partiendo de las cardiopatías congénitas del adulto, pues es un tema bastante amplio que quisimos abordar, digamos que en varios segmentos y pues vamos como a enfocarnos como en lo más común que vemos usualmente y pues lo que más se presenta pues para la cardiología clínica diaria. Entonces, comenzando, pues no tengo ningún conflicto de interés en esta charla. Respecto a la actualidad de este tipo de patología, primero que todo por su gran diversidad y por su amplio espectro, pues digamos que uno esperaría que fuera una incidencia bastante alta, de una prevalencia alrededor de 9 por cada 1000 nacidos, pero hay dos factores ahora que están jugando mucho en, digamos, como dos escenarios a nivel mundial que se están presentando mucho, que ha llevado a que las cardiopatías congénitas del adulto hayan cambiado. Entonces, primero, que las cardiopatías congénitas complejas, más que todo en los países desarrollados, en los países, digamos, europeos, en Estados Unidos, en algunas partes de Asia, que son severas o que son muy complejas, les hacen un diagnóstico ya prenatal y desde ese momento, dadas las múltiples leyes que ellos tienen de interrupción del embarazo, pues interrumpen el embarazo y pues digamos que este tipo de patologías más severas han descendido un poco. No es el caso de nuestro país ni pues digamos de nuestra zona. Lo otro que ha influido todavía más es que los pacientes con cardiopatías complejas que han sido corregidas en la anterior, digamos, anteriormente, pues dado a las diferentes técnicas que han mejorado y a los distintos manejos, tanto de falla cardíaca como los seguimientos de los grupos creados específicamente para cardiopatías complejas del adulto, pues han mejorado su expectativa de vida. Entonces, digamos que esto está haciendo que, por un lado, se hayan disminuido, pero en otro momento, pues los estamos viendo más porque están sobreviviendo más, por decirlo así. Entonces, aquí este ítem lo puse yo porque pues me llamaba mucho la atención. La hipertensión pulmonar fue una cosa que casi siempre estaba asociada a las cardiopatías congénitas. Y pues desde que hace más o menos unos 10 años surgió un boom del tratamiento para la hipertensión arterial pulmonar, pues obviamente digamos que esta fue una de las patologías que empezaron como a resurgir y a tenerse más en cuenta y digamos que la miramos un poco más de lo usual dado a todas estas nuevas terapias que han surgido. Entonces, con base en esto, en el 2014 y dada toda esta digamos, características y escenarios que se vienen presentando, pues tuvieron que hacer alguna cosa. Entonces, el grupo europeo pues sacó un consenso ya propiamente dirigido como para crear un grupo de manejo de cardiopatías congénitas del adulto. Y esos fueron como los lineamientos que se empezaron a seguir. Ya venían desde atrás, pero digamos que se legalizaron, por decirlo así, y se dio como el tratamiento que se quería venir siguiendo. ¿Qué es importante tener presente de las cardiopatías congénitas? Bueno, entonces hay una clasificación muy amplia en la cual entre leve, moderada y severa, digamos que nosotros los adultos vemos casi siempre son las leves, no vemos ninguna moderada, severa, en casos extremos solamente en pacientes muy abandonados. Usualmente los pediatras son los que están más en contacto con los pacientes que tienen cardiopatías congénitas severas o que son, digamos, que comprometen rápidamente la vida del paciente. Entonces, digamos que acorde con el tipo de cardiopatía congénita que uno tenga o que el paciente tenga, pues obviamente su camino va a ser uno. Entonces, yo pienso que aquí yo lo quería ver como afrontado por cuatro factores o cuatro personas. Uno, el paciente; dos, la familia del paciente; tres, el médico que está viendo el paciente; y cuatro, el sistema. Entonces, acorde al tipo de cardiopatía que el paciente tenga, podemos ver acá esta ilustración que ellos hacen en la nueva guía de manejo de cardiopatías congénitas, me parece muy útil,
porque pues obviamente el paciente nace con esto, puede ser que sí o no requiere intervenciones a muy temprana edad que lo puedan mantener o que lo puedan condicionar el resto de su vida y que puedan acortar su expectativa de vida. Lo otro, puede ser un paciente que necesariamente cursa asintomático o dada por hace una infección respiratoria o empieza a presentar síntomas de una manera tardía o en algún tipo, de alguna parte de su vida genera algún tipo de síntomas y se detecta su nueva cardiopatía, que pues digamos que él siempre la ha tenido, pero hasta ese momento lo logramos indicar. Entonces digamos que dependiendo de la severidad de la cardiopatía que tengamos, pues vamos a tener una reducción en la expectativa de vida, múltiples hospitalizaciones del paciente, múltiples admisiones del paciente a emergencia, vamos a tener posiblemente endocarditis, posiblemente múltiples intervenciones quirúrgicas y todo lo derivado de esto como muerte súbita, requerimientos de tratamiento farmacológicos pues de larga data y obviamente que esto genera costos a nivel del sistema en el cual estamos. Yo pienso que hoy en día estas dos imágenes me parecen a mí muy poderosas. Yo soy fan de los deportes. eh, una vemos a Egan sufriendo y su gregario ayudándolo durante toda esa etapa, y el del lado derecho de la pantalla, el del medio, se llama Phil Mickelson, es un golfista de 50 años que quedó campeón hace poco, la semana pasada, del torneo, digamos que uno de los torneos grandes después de cumplir 50 años. Quiero llamar acá la atención de las dos fotografías. Si hay un protagonista, pero necesariamente depende de un equipo. Hoy en día en cardiología, yo pienso más que nunca, se necesita un equipo multidisciplinario para abordar las múltiples patologías que vemos y la cardiopatía congénita del adulto es una de ellas. Entonces, ¿qué equipo multidisciplinario necesitamos? Bueno, aquí digamos que me voy a ir por lo mínimo. Las guías son súper específicos que ponen de a dos o más de dos por cada especialista. Yo pienso que por lo menos la institución que se decida por atender cardiopatías congénitas del adulto, obviamente tenía que tener un equipo de cardiólogos clínicos, ya sea sea de un grupo de falla cardíaca, digamos, muy bien organizado, ojalá un grupo de cardiólogos formados en cardiopatías congénitas, un cardiólogo especialista en imágenes me refiero pues ecocardiografía, tomografía, resonancia. Hoy las imágenes ya son mucho más allá del eco. Un cardiólogo intervencionista con experiencia pues en este tipo de patologías, un cirujano cardiovascular obviamente que tenga experiencia en cardiopatías congénitas. Y aquí es muy importante tener presente a los cardiólogos pediatras y a los cardiólogos intervencionistas pediátricos, porque muchos de estos pacientes van a requerir o han sido tratados por los pediatras, como dicen, toda la vida, o necesariamente el tipo de patología que presenta, pues digamos ellos estando totalmente empapados, digamos que en constante contacto con este tipo de patologías, pues sus aportes son muy, muy importantes en este tipo de grupos. Un grupo de enfermería pues que ayuda a la logística y coordinar el seguimiento de los pacientes, el acompañamiento de los pacientes, y electrofisiología en algunos casos que los pacientes puedan presentar algún tipo de arritmias o que de pronto los pacientes hagan algún tipo de trastorno secundario a alguna intervención que nosotros le hagamos. El final, pero no menos importante, el apoyo psicológico de todos estos pacientes, pues es muy importante llevarlo a cabo, dado que pues son, por lo general, cuando usted le hacen un diagnóstico de cualquier tipo de enfermedad, pues uno lo toma bastante mal, pero después de que usted le digan que tiene aparte de toda una cardiopatía congénita y que hay que corregirla, pues todavía es un poco más complejo y pues el acompañamiento es muy importante en estos casos. Entonces, afortunadamente en cardiología, yo digo que para nosotros siempre nos dejan un poco más fáciles que las otras especialidades. Eh, para todo existen guías. Entonces, estas son las últimas guías, pues que básicamente son el norte que nos ha ayudado como a esclarecer un poco esa penumbra y ese como, digamos, limbo en el que estaban las cardiopatías congénitas. Y anteriormente revisamos el tratamiento del ductus y la coartación y pues vamos a seguir aquí avanzando un poco. Aparte de mi gran mensaje que les quería decir que necesitamos un grupo multidisciplinario para poder afrontar cualquier tipo de patología compleja o cardiopatía del adulto, quiero repasar esta parte como digamos de la intervención de la
percutánea de las cardiopatías congénitas en el adulto, pues cómo fue, cómo ha sido su evolución. Entonces, la línea de abajo, es que bueno, voy acá la línea de abajo son las décadas, la década del 70, el 80, los 90 y el 2000, y lo de en su eje Y está, digamos, unos porcentajes. La línea azul es cirugía y la línea verde es hemodinamia. Entonces, al principio, la hemodinamia, pues valga bien la redundancia, se encargaba básicamente del diagnóstico hemodinámico de los pacientes, de los cateterismos derechos, del seguimiento clínico del paciente. Y digamos que hasta ahí estaba por la limitación que la tecnología daba en ese momento. Entonces, dado ese momento la limitación que existía, pues digamos que lo que regía y lo que siempre pues terminaba siendo como la lex artis de ese momento era que los pacientes fueran llevados a corregimiento quirúrgico. Puede ser en el caso de cualquier tipo de cardiopatías, con una CIA, una CIB o coartación, un ductus, terminaban necesariamente en cirugía, no había otro tipo de terapia en ese momento. Hacia el año 76 hay un punto de inflexión muy importante. El punto de inflexión es que el doctor hace una intervención percutánea y cierra una CIA de manera percutánea con el dispositivo que ustedes pueden ver ahí. Ese es el punto de partida, tal vez, de los más importantes en la hemodinamia, en los cuales se produce un cierre percutáneo de una CIA, cuando, digamos, al tipo prácticamente lo estaban considerando loco, eh, y se ve los buenos resultados a pesar, digamos, de lo aparatoso, de lo grande y lo poco, digamos que comparado con nuestros dispositivos de hoy en día, eh, y los beneficios de esta intervención sobre la cirugía en comparación con los demás. Entonces, esto es como el principio de cómo abre la puerta para muchas intervenciones más. Es muy importante tener presente que, pues como ustedes pueden ver, la línea verde sube, 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 y pues obviamente la cirugía cardiovascular pues va disminuyendo a este nivel de tipo de intervenciones, dado que pues por varios factores. Uno, la mejoría de los dispositivos. Cada vez los dispositivos son más seguros, son de unas mejores aleaciones, son más resistentes, son más duraderos, son menos trombogénicos. Y otra cosa que sí es muy importante, que es básico para la intervención de las cardiopatías congénitas y digamos que en general para toda la enfermedad estructural, es las imágenes. Hay que ser, digamos, muy conscientes que la evolución de las imágenes también fue una de las cosas que más catapultó a la hemodinamia de la intervención percutánea de estos pacientes. El, el ecocardiograma mejoró muchísimo, no solamente salimos del modo M al modo bidimensional, luego a la reconstrucción 3D, y de posterior a eso entra la tomografía, después de esto entramos con la resonancia, que no solamente nos permite medir de una manera muy buena los volúmenes, sino también ver el tejido cómo está, y la que ustedes ven al final, a mano derecha, es una reconstrucción, una impresión 3D de un corazón de un paciente de la clínica. Entonces, esta es la evolución que nos ha permitido no solamente, digamos que a la hemodinamia y la cardiología intervencionista mejorar, sino que en realidad ha fortalecido los diferentes grupos a nivel mundial y pues ha permitido que las intervenciones de la cardiopatía congénita cada vez sean menos invasivas, lo cual pues es mucho mejor para el paciente. Dado que, digamos, nosotros ya nos estamos enfrentando a un pacientes mayores con muchas más comorbilidades que pueden presentar y que pues digamos que acarrearían más riesgos quirúrgicos en estos casos. Obviamente hay que ser totalmente sinceros y honestos, hay pacientes que obviamente no van a poder ser intervenidos a través de manejo percutáneo, dado por su anatomía, por las diferentes características o incluso porque no se cumple con la experticia del grupo, que eso es una cosa que se tiene que tener presente. Entonces, eso es como un abrebocas de lo que quería como mencionar, de cómo ha sido esta evolución a través del tiempo. Entonces, este es el artículo original publicado en el 76 por el doctor King. Ustedes ven a mano izquierda, en la esquina inferior izquierda de la pantalla, ven un balón inflado. Ese es el balón, prácticamente estamos usando como hoy en día como referencia también. Él agarra, infla un balón, lo llena con medio de contraste, hace la fluoroscopia y da una impresión más o menos de cuánto le podría medir su dispositivo. El dispositivo después lo logra implantar, podemos ver ahí con las flechas, y
en su lado superior derecho, abajo del loguito de Shayo, se encuentra el dispositivo que él implantó. Si lo comparamos con los dispositivos que usamos hoy en día, obviamente eso es un camión, es grandísimo. Era un French 22 por el cual pudo hacer el procedimiento. Y el seguimiento que le hicieron a este paciente en el 76, pues a uno le llama mucho la atención, prácticamente fue radiográfico. Entonces, lo que ellos anotan después de su seguimiento es que el paciente mejora las cavidades derechas, las ven un poco más pequeñas y pues ven la buena localización del dispositivo. Entonces, digamos que esto es como el comienzo de las cosas. De ahí en adelante, pues ya los diferentes autores empiezan como a mejorar. Esto es en Italia, entonces empiezan a hacer una comparación ya directa. Entonces comparan la cirugía directamente contra un cierre percutáneo en 26 pacientes. Entonces, perdón, en un grupo grande de pacientes más 532 y 571, el grupo A es de cirugía y el grupo B es el grupo de percutáneo. Como podemos ver en el lado izquierdo dice, eh, pues digamos, complicaciones mínimas y complicaciones severas están al lado derecho. Pues es abrumador en el grupo pues de complicaciones bajas, es más o menos el 27% se presentan en el grupo de cirugía. En el grupo de control, que digamos que serían el de cierre percutáneos, son del 3.3%, y en el grupo de complicaciones severas es del 16% en el grupo de cirugía, y en el grupo de intervención percutánea es solamente del 3.6%. Obviamente con esto es un masazo para los cirujanos, los cuales digamos que convierten en una... En realidad, pues digamos, traté de enfocarme como en las dos patologías más comunes que vemos nosotros, que son, y digamos que es la que más nos llega, la comunicación interauricular y el foramen oval permeable. No quise abordar otras cosas más porque pues, en realidad me parece que es demasiado denso como para condensarlos acá y sé que deben estar como abrumados pues con todas las cosas. Entonces, respecto a la comunicación interauricular, pues es la cardiopatía congénita más común, eh, tiene un impacto hemodinámico sobre el ventrículo derecho que posteriormente, pues, dadas las conformidades y cómo se va comportando el ventrículo derecho, pues produce también un impacto a nivel del ventrículo izquierdo y mucho más tardíamente podemos ver unos cambios a nivel pulmonar que pueden generar hipertensión pulmonar. Entonces, vamos a empezar a hablar de ellas. Entonces, los tipos de comunicaciones interauriculares son, pues, un ostium secundum, que es la más común, que es la que más vemos. La vemos acá en el centro del loguito, pues, del ostium primum, un 15%, el seno tipo seno venoso superior, esta se encuentra casi siempre, bueno, casi siempre no, se encuentra asociada algunas veces a drenaje venoso anómalo, el seno venoso inferior, que es mucho menos común, inferior al 1%, y el seno coronario, que es inferior al 1%. ¿Qué tenemos que tener de estos pacientes? Pues digamos, estamos hablando del adulto, no estamos hablando de un niño, ¿no? Entonces, con base en esto, pues la clínica de los pacientes, pues uno ve, muchos son asintomáticos. Hay que ser sinceros, no vamos a decir que todos llegan con síntomas. Muchos son asintomáticos. Los síntomas cardinales que por lo general presentan, ya cuando están, digamos, por lo general, se presentan posterior a los 40 años, es como el momento en el cual se ha visto que ya la CIA empieza a generar como un poco de más repercusión, pues dado tantos años pues, cursando ahí. Y pues pueden presentar disnea, disminución de su clase funcional, palpitaciones, ACVs, infecciones respiratorias, raro, y en algunos pacientes se puede presentar signos de falla cardíaca derecha, pero digamos que esto ya sería un caso en el que el paciente prácticamente está abandonado y está llegando demasiado tarde a nosotros. Al examen físico que podemos encontrar un desdoblamiento fijo del segundo ruido, un soplo sistólico en el foco pulmonar. La verdad no siempre son sencillos de encontrarse. Los hallazgos electrocardiográficos tal vez sí son un poco más comunes, un bloqueo incompleto de rama derecha y un eje desviado a la derecha. Y en algunas causas, digamos, pues siendo bastante acucioso, uno puede encontrar un aumento del flujo pulmonar. Pero obviamente los pacientes hoy en día tenemos que ser
como yo les decía, un poco humildes y saber que nosotros no somos los únicos que tenemos la palabra. Y afortunadamente hoy hay muchas personas que pueden funcionar y que nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico, y no solamente el diagnóstico, sino el seguimiento de los pacientes. Es aquí donde los cardiólogos especialistas en imágenes pues nos brindan a nosotros un gran apoyo, y pues son la mano derecha de nosotros y coequiperos en este tipo de intervenciones. Entonces, el ecocardiograma, que por sí es, digamos, como la principal herramienta para el seguimiento y para el diagnóstico de estos pacientes, y es más, muchos pacientes son diagnosticados por los ecocardiografistas porque al paciente le mandaron un eco por X, Y, Z, y incidentalmente, y son un grupo grueso, se les encuentra una comunicación interauricular. Entonces, ya yendo un poco más allá, eh, lo que vemos pues que tenemos que, digamos que lo mínimo pues que nos tiene que informar el ecocardiografista, y por lo cual digamos también pensamos que tiene que ser gente muy seria a la hora de realizar este tipo de exámenes, dado las decisiones que se toman con este tipo de exámenes. Entonces, primero la localización del defecto, pues tiene que decir si es opción primo, si es opción secundum. El tamaño es vital para saber si sí o si no podemos intervenir. Los rebordes también. La morfología del septum, no es lo mismo entrar en un septum, el cual es un septum normal, a un septum aneurismático, el cual, digamos, no nos permita poner un implante de algún dispositivo que dificulte o lo vuelva técnicamente mucho más difícil. Y la ventaja, pues, en algunos dispositivos que tienen ellos para poder realizar una reconstrucción tridimensional, la cual nos ayude aún más para poder escoger de una manera más precisa el dispositivo del cual se beneficia más el paciente. Y en algunos casos, pues obviamente valorar las cardiopatías adicionales que pueda presentar el paciente. Dentro de esto, la valoración hemodinámica, pues obviamente en cualquier comunicación siempre hay que calcularles el QPQS, y pues mirar unos signos de sobrecarga al ventrículo derecho y si se presentan signos o no de hipertensión pulmonar. La resonancia en la comunicación intraauricular, digamos que no es tal vez el elemento de elección, pero en caso de que, digamos, llegáramos a tener algún tipo de duda respecto a los volúmenes o algún tipo de conformación de la comunicación o del defecto que nosotros tuviéramos dudas, pues la resonancia nos aportaría un gran, digamos que, mucha más información que tal vez el eco no nos pueda dar. Obviamente lo mismo, pues tiene que ser realizada por un experto en el tema. Una cosa que tal vez debemos implementar nosotros, y lo hablo como cardiólogo y pienso que a veces nos quedamos cortos, son los test de ejercicio. Muchos de estos pacientes vienen asintomáticos, o sea, por lo general es paciente mayor de 40 años, no sé, empieza a montar bicicleta, empieza a hacer alguna cosa, y ahí es cuando empieza a desarrollar síntomas. Entonces, claramente, cuando uno lo ve, el paciente en su actividad física diaria, el paciente no genera como, digamos, mayor síntoma, pero a la hora de hacer una actividad un poco mayor, el paciente sí presenta síntomas. Entonces, los test de ejercicio para nosotros se han vuelto una gran herramienta para poder tanto diagnosticar al paciente si realmente tiene síntomas, o para hacer el seguimiento del paciente, lo cual también es muy bueno. Esto aplica para todas las cardiopatías prácticamente, porque digamos que el test de ejercicio es un punto de partida en el cual podemos tener una comparación, como por decir así, los cambios dinámicos no del electro, sino de la evolución del paciente. Entonces, la ergoespirometría y la caminata de 6 minutos se vuelven dos herramientas muy útiles para nosotros en este tipo de pacientes. Y estos pacientes, obviamente, digamos, ya cuando se haya definido o hay algún tipo de duda respecto al las presiones, si hay hipertensión, si digamos se considera que hay dudas en el cortocircuito o algo, el cateterismo cardíaco, en este caso derecho o izquierdo, pues brinda una información ampliamente importante. Podemos tomar oximetrías, podemos medir gradientes, podemos medir presiones directamente dentro de las cavidades, lo cual va a pues, permitir generar una aproximación clínica mucho mejor del paciente. Esto pues facilitando toda la toma de decisiones de ahí en adelante, lo cual siempre digamos que el final último es beneficiar al paciente, y digamos que esto es lo que tenemos que llegar nosotros a hacer. Entonces, el manejo para este tipo de efectos ya quedó muy establecido, muy claro, y yo pienso que tenemos que tender a llegar allá.
O sea, muchas veces estaba como un poco dispersa la indicación, pero cada vez ya tenemos más herramientas y evidencia más sólida que nos pueda ayudar y que nos pueda permitir, digamos, tomar mejores decisiones y las mejores decisiones para el paciente. Entonces, si el paciente tiene una comunicación interauricular, pues primero lo que tenemos que ver es que si el paciente tiene o no compromiso o sobrecarga el ventrículo derecho. Si el paciente no tiene sobrecarga del ventrículo derecho, entonces, digamos, vamos a lo primero, el paciente ha hecho algún tipo de embolismo paradójico. Si el paciente sí ha hecho algún tipo de embolismo paradójico o tiene algún ACV criptogénico, pues lo primero que tenemos que ir es pues, a pensarlo, mirarlo, estudiarlo y definir si sí o si no, y si definitivamente el paciente no le encontramos ninguna causa para poder hacer ese ACV o ese ictus, lo que pues se procede a cerrar el defecto. Si el paciente tiene una sobrecarga del ventrículo derecho, pues tenemos que obviamente apoyarnos necesariamente, como les decía, en el cateterismo. Entonces tenemos que ir a medir la presión pulmonar. Aquí hago un paréntesis porque las presiones pulmonares que anotan acá en la guía eh, son superiores, una presión arterial pulmonar media superior a 20 es la presión para tomada como hipertensión pulmonar. De ahí para arriba se toma como hipertensión pulmonar. Entonces, para que lo tengamos presente. Entonces, si el paciente tiene una presión arterial, tiene hipertensión arterial pulmonar y tiene resistencias vasculares pulmonares superiores a 3 unidades Wood, eh, y consideramos que pues, el paciente, ¿aló? El paciente si tiene, entonces evaluamos sí o no, si el paciente no tiene, tiene alguna disfunción ventricular izquierda, no, le cerramos la comunicación sin ningún problema. Si el paciente presenta algún tipo de disfunción ventricular izquierda, lo que hacemos es que se hace un inflado con el balón para ver si hay algún beneficio en el cierre. ¿Qué pasa? Las presiones y, digamos, los volúmenes a los que está acostumbrado el ventrículo izquierdo cuando se modifican, si los llegamos a cerrar, podemos aumentar la presión a nivel ventricular izquierdo. Si el paciente está muy falloso, pues lo que podemos llevar es a generar, deteriorarle su estado, digamos que general, y pues sería más bien, en vez de estar generándole una ayuda al paciente, lo que estaríamos es complicando al paciente. Lo importante de estas cosas. Si el paciente tiene unas resistencias superiores a 5 unidades Woods, con un QPQS mayor a 1.5, lo cerramos. Si no cumple estos criterios, entonces tenemos que, digamos que ya llenarnos de más razones. Uno, ¿por qué? En estos casos el paciente casi siempre ya tiene algo de cortocircuito de derecha a izquierda, tendiendo, digamos que ya sea casi que prácticamente bidireccional. En estos casos lo que hacemos es que tenemos que evaluar muy bien al paciente y definir si el paciente se beneficia o no de un cierre, pero no con un dispositivo normal. El dispositivo normal, digamos que no tiene la posibilidad de, evita que no haya paso de, no haya comunicación entre una cavidad y la otra. En este caso, el paciente sería candidato a un manejo con un cierre fenestrado y pues evaluándolo de una manera muy, muy precisa, mirando si él reaccionó bien al tratamiento de hipertensión pulmonar que se le había establecido. Digamos que en estos casos uno se tiene que llenar mucho de razones para poder hacer estos cierres, pues la indicación es 2P. Y listo. Entonces, rápidamente les voy a como a explicar en qué consiste el procedimiento. No me voy a detener mucho en eso. El procedimiento lo voy a explicar como lo hacemos nosotros en la clínica. Entonces, estos pacientes, primero que todo, pues son evaluados no solamente por nosotros, pues, pacientes evaluados por el cardiólogo clínico, por el grupo de ecocardiografía. eh, Se comenta también con el grupo de anestesia y se hace una revisión de las imágenes siempre, siempre previo al procedimiento. Nosotros nunca hacemos un procedimiento en el cual no haya sido el paciente valorado o tenga un eco nuestro. Eh, no es con ánimo de demeritar a los demás colegas, pero hemos tenido eventos en los cuales nos mandan el paciente con un diagnóstico y pues terminamos con otro diagnóstico y pues al paciente que se le va a llevar se anestesia, todas estas cosas, lo funcionamos y llegamos y no tiene efecto, pues digamos que no están bien hechas las cosas. Entonces siempre se evalúa al paciente antes, el cardiólogo pues es el paciente que nos lo remite la mayoría de veces, muchas veces también tenemos pacientes remitidos propiamente de los ecocardiografistas. Entonces el paciente llega a la sala, pues es valorado por anestesia, nosotros hacemos
En estos casos, las intervenciones nosotros las hacemos acompañados del grupo de ecocardiografía, con los ecocardiografistas pues que tienen más experiencia en estructural. Entonces, siempre hacemos ecocardiogramas transesofágicos en estos pacientes, los hacemos, puede ser con sedación o puede ser con anestesia general, dependiendo del paciente. Y lo que hacemos, pues obviamente, previamente el paciente sedado, pues le hacen su ecocardiograma, confirmamos las medidas, se toman las medidas acorde a las medidas y pues a las características del defecto, se toma, digamos que como la decisión de qué dispositivo se va a usar, digamos que preliminar, por decirlo así. Entonces, después de eso, pues se hace una punción femoral venosa, nosotros la hacemos femoral derecha, se sube con una guía normal 0,35 que usamos nosotros, se sube con un catéter multipropósito. La ventaja que obviamente acá como el defecto es tan amplio, pues digamos que uno pasa con mucho mayor facilidad las cavidades izquierdas, se avanza el catéter hasta la pulmonar superior izquierda, por lo general, que es lo que, digamos que es lo que preferimos, y a través de esta avanzamos el catéter, se realiza un intercambio a una guía de mayor soporte y posterior a esto, dependiendo del defecto, como ustedes pueden ver en el lado inferior izquierdo, se hace una medida con inflada de balón. Sabemos que hoy en día la tecnología, digamos, la reconstrucción tridimensional, la experticia de los ecocardiografistas, ha permitido mejorar las dimensiones y pues, digamos que la evaluación de los diámetros y las características del defecto. Entonces, digamos que muchas veces podría uno tomar la decisión de poner el dispositivo sin necesidad de medir, pero digamos que lo usual, que digamos que lo que ojalá uno pudiera hacer todas las veces, es tomar la medida y con base en las reglas que los mismos, digamos que dispositivos traen, tomar y pues comparar, uno vuelve a inflar el balón, uno toma la medida, nosotros medimos tanto en angiografía como después hacemos la medida dentro de los distintos, digamos, moldes o distintas marcas de los dispositivos y con base en esto se hace, pues se toma una decisión en conjunto entre el hemodinamista, el ecocardiografista y se define qué dispositivo se le implanta. El dispositivo entonces, ¿qué se hace? Como ustedes pueden ver en la parte superior izquierda, lo que se hace, se avanza un catéter, perdón, una camisa a través de esa guía de alto soporte, esa camisa se lleva hasta la pulmonar, más o menos, un poco antes, y sobre esta se retira la guía, posterior a esto se avanza el dispositivo a través de ella hasta que lo logramos liberar el dispositivo. Ya les voy a explicar un poquito más de los dispositivos, pero digamos que este dispositivo consta de dos partes, un disco que va en el lado izquierdo y un disco que va en el lado derecho. Entonces uno despliega el primer disco, lo pueden ver en la imagen B, parece como una sombrilla, y uno tracciona todo el dispositivo, tracciona como un conjunto eh, hasta atrás, valga la redundancia, hasta que logre posicionar lo mejor posible el dispositivo sobre el septum interauricular. Una vez el dispositivo se encuentre adecuadamente posicionado en ese segmento, se procede a liberar la segunda parte del dispositivo, la cual digamos que haría como un efecto de sándwich a través del septum interauricular y después de esto liberamos un poco de tensión del circuito y ahí es donde digamos que otra vez se hacen diferentes maniobras, se hace la maniobra de Bimbe-Sota que básicamente es mover el dispositivo de manera vigorosa y adicionalmente a esto el ecocardiografista en este momento está tomando todas las medidas respectivas y confirmando que primero el dispositivo está bien adosado y segundo que no haya ninguna comunicación entre los otros. Nosotros acá digamos que con los fellows que nosotros tenemos y pues para uno mismo siempre decimos que uno se tiene que equivocar con el ojo propio, entonces la persona que está haciendo intervención estructural tiene que saber de eco, o sea, no puede estar digamos siempre, o sea, pues uno confía en el colega, pero también tiene que uno ver lo que es el dispositivo esté adecuadamente adosado, adecuadamente posicionado, porque finalmente uno es el que libera el dispositivo. Entonces, con base en eso, con las diferentes medidas, con, digamos, por decirlo así, eh, el ok de todas las partes del grupo, se libera el dispositivo pues es bastante sencillo de liberar, y en la conformación del dispositivo pues es la que pueden ver ahí en las imágenes
a su lado inferior derecho. Estos son los diferentes dispositivos que existen. La verdad hay una variedad muy amplia. Estamos hablando, digamos que como que el referente para todos y muchas veces ya casi siempre se queda en la mente de las personas, fue el dispositivo de, bueno, Sanjud en una época, ahora Abbott, que es el dispositivo en Platzer. Entonces, pues digamos que ellos fueron los que como que por decirlo así lideraron la tecnología. Y ese dispositivo consta, primero que todo está hecho de nitinol, y consta de dos partes, dos discos, unos discos simétricos de diferentes medidas también. Hay otros dispositivos en los cuales pues no me voy a poner como hablar de cada uno de ellos, pero hay dos en particular que quiero como mencionar. Uno está en su mano, en la figura C, en el cual el de Gore. Este dispositivo tiene la particularidad que tiene mucho menos metal, pero adicionalmente a esto, ellos están tratando, digamos, de llegar al punto en el cual con el tiempo este dispositivo, aparte después de ser endotelizado y todas estas cosas, puede ser también atravesado con una aguja de transeptal, digamos, que es uno de los cuales sus caballos de batalla están haciendo. Hay otros dispositivos que es el NIT occlude, que es tal vez el que menos metal tiene, y pues digamos que menos reacciones generaría sobre el paciente. Esos son, digamos, que la gama que hay, y el dispositivo F que ustedes pueden ver, pues es un dispositivo el cual se encuentra fenestrado, o sea, tiene unos pequeños orificios que permiten el paso de algo de mínimo de sangre desde las cavidades izquierdas a las cavidades derechas o viceversa, para poder permitir, digamos que en los casos que ya hemos mencionado, pues balancear un poquito más las presiones. Entonces, antes de comenzar a hablar de las complicaciones, revisando las complicaciones que describen los mejores equipos de cirugía en los distintos centros, las complicaciones en un cierre de una CIA, ellos las describen como inferiores a un 1%, o sea, es muy bajo. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros nos vamos a meter a hacer un cierre percutáneo de esto, tenemos que hacer digamos, ofrecerle algo mucho mejor a unas complicaciones inferiores al 1%. No solamente que sea estéticamente más bonito, que no tenga la cicatriz, sino que definitivamente el paciente se beneficie y disminuya sus riesgos realmente. Básicamente las complicaciones en estos dispositivos son causadas obviamente más que todo por la manipulación tanto del operador o como un mismatch o unas medidas digamos que no fueron adecuadas. Entonces primero, un enemigo número uno de nosotros es el embolismo aéreo. Como estamos trabajando a través de cavidades izquierdas, pues obviamente la facilidad y los dispositivos que usamos y las camisas que usamos no son las más grandes, pero tampoco son las más pequeñas, entonces permiten generar vacío, efecto Venturi. Entonces es muy importante siempre de airear, purgar, estar pendiente de que todas estas cosas, digamos que los dispositivos tengan retorno de la sangre y todas estas cosas, para que no nos van a presentar este tipo de eventos. Un paciente que sale con un embolismo aéreo o un embolismo puede ser trombótico también, en el caso de que se nos coagule porque a alguien se le olvidó poner la heparina, pues eso es algo trágico. Eh, Todavía más trágico es la embolización del dispositivo. Esto realmente es aquí en la parte inferior derecha. Yo en realidad pues pude conseguir esta imagen de otro sitio. El dispositivo se ve muy grande, pero al parecer la sella debía ser muchísimo más grande. Y el dispositivo acá, ustedes ven como está el PROT del ecocardiograma, y abajo se ve en la parte inferior derecha, sobre la columna, se ve el sistema de liberación del dispositivo. Ahí debió haber quedado el dispositivo, y el dispositivo que hizo se migró al ventrículo. Un dispositivo que se haya embolizado es una tragedia. Muchas veces, dependiendo y también de la experticia del operador, puede ser que lo pueda capturar, y si está de buenas, que se le haya quedado solamente en la aurícula. Hemos visto dispositivos enredados en la mitral, hemos visto dispositivos en la carótida, y pues digamos que pues son complicaciones que se pasan desafortunadamente por tal vez una decisión no la mejor tomada. Hay otro tipo de complicaciones, el taponamiento cardíaco, como vamos con diferentes tipos de guías y pues de aparatos que producen, digamos, fricción sobre los diferentes tejidos del corazón, pues obviamente podemos siempre estar expuestos a que se presente cualquier tipo de taponamiento cardíaco o fusión pleural, pericárdica.
La erosión es un tipo de complicación rara, pero digamos que puede suceder. Esto por lo general pasa cuando el paciente tiene unos rebordes pequeños y se hace una sobredimensión del dispositivo bastante importante. Entonces, dependiendo del lugar donde esté más, por decirlo así, sobredimensionado o esté más redundante el dispositivo, puede generar o erosión de la aorta, o erosión del techo de la aurícula o la auriculilla. O sea, digamos que finalmente el efecto de cizalla que genera el latido del corazón, pues vuelve una navaja el dispositivo. Puede ser que sea de una manera rápida que se presente la erosión y digamos, el taponamiento posterior a esto y, pues, digamos, la complicación del paciente, como puede ser que tome tiempo. Entonces, para tener en cuenta. Bueno, la trombosis del dispositivo sigue siendo más baja, menos con los recubrimientos que se están utilizando ahora de los pacientes, de los dispositivos, perdón, y la terapia antiplaquetaria que se le da al paciente. Endocarditis todavía sigue siendo un poco más raro, aunque las guías recomiendan seguir una profilaxis hasta por 6 meses. Y esto es todavía mucho más raro, pero es la alergia al níquel. Algunos de estos dispositivos tienen níquel, entonces los pacientes pueden presentar reacciones alérgicas. Entonces, muchas veces se les pregunta a los pacientes que si tienen algún tipo de sensibilidad, pues digamos que en los hombres es un poco más complejo identificar, pero en las mujeres, digamos, si tienen sensibilidad a la fantasía, como esas, pues digamos, ese tipo de joyas que utilizan que tienen algo de componentes de níquel. En esos casos, pues lo que se hace es que dependiendo del dispositivo que se escoja, pues obviamente se trata de escoger el dispositivo que menos material metálico disponga. Y pues en algunos casos lo que uno puede hacer es que las casas farmacéuticas tienen algunos tipos de dispositivos, como por decirlo así, de prueba. Se le dejan al paciente, digamos, se le adhiere a la mano o al brazo y se le pone, digamos que con esparadrapo, y a los 3 días se mira cómo está. Si el paciente desarrolló algún tipo de alergia o algún tipo de, ¿cómo se llama? Pues se evitaría utilizar un dispositivo que no tenga nada de níquel. El, el foramen oval lo traje porque me llama mucho la atención que este es uno de los diferentes tipos de cardiopatías, digamos, no cuenta como un defecto total, o sea, esto no es un defecto del septum porque no hay defecto. Lo que es una permeabilidad porque los dos septum, tanto el primum como el secundum, se permeabilizan nuevamente, pero cada vez lo vemos más y lo traje más por la discusión y porque quiero pues escuchar de todos, pues de los que estamos participando acá, de las distintas experiencias de cómo han abordado este tema. Entonces, aquí pues obviamente la foto está súper dramática. Ese es un trombo que se estaba migrando a través del foramen. Pues obviamente esto era un trombo gigante, no son los que nosotros vemos para un embolismo. La clínica de estos pacientes, pues la mayoría son asintomáticos, casi siempre todos son hallazgos incidentales o muchos de los que uno ve es lo mismo. Le estaban haciendo un ecocardiograma, me encontraron un foramen oval permeable. Ahora, bien, pues hay unos pacientes que sí, son pacientes que han presentado AIT, ACV, y muy raro son los pacientes que presentan disnea y todavía más raros son los pacientes que presentan palpitaciones. Al examen físico, digamos que yo no veremos como muchas cosas, pero en el ecocardiograma sí es muy importante tener presente que obviamente otra vez vuelve y juega que el ecocardiografista nos tiene que ayudar muchísimo, porque el ecocardiografista es el que finalmente hace el diagnóstico de la permeabilidad o no del foramen dentro de su sala. Entonces, obviamente el ecocardiografista finalmente termina siendo la persona que hace el diagnóstico, entonces tiene que caracterizar el tipo del foramen, cómo es la longitud, el tamaño, la morfología, el largo del túnel, si se puede hacer reconstrucción tridimensional todavía mucho mejor, cómo está con respecto a las estructuras adyacentes, pues y la valoración hemodinámica del QPQS. El cateterismo cardíaco derecho, digamos que no siempre se tiene que realizar a menos de que el paciente tenga una sospecha o el ecocardiograma nos haya dicho que tiene hipertensión pulmonar. En estos casos sí deberíamos hacer este tipo de valoración. Entonces, ¿por qué cerramos los forámenes ovales nosotros en los pacientes con ACV? Pues en Francia, más o menos, en 1988, el, el señor Lechon eh, empezó a seguir todos los pacientes que hacían ACVs
y les encontró una particularidad, que todos tenían el foramen oval, o la mayoría, la tendencia que él encontraba era que tenían un foramen oval permeable. Entonces, ¿qué pensó él? Dijo, pues tengo que demostrarlo. Entonces hizo un sin controles súper interesante. Para la época me parece todavía más innovador. Entonces, coge a 100 personas totalmente sanas, sin haber tenido ACV ni nada de estas cosas, y coge a más o menos alrededor de 60 pacientes que tuvieron ACV de un origen no claro y les hace ecocardiograma a los dos, tanto a los pacientes que eran sanos como a los pacientes que han tenido el ACV. Los del ACV los dividió en 3 grupos, con una causa que ya hubiéramos tenido identificada del ACV, 2 que no hubieran tenido una causa pero tuvieran factores de riesgo, y un grupo C que no tenían ni factores de riesgo ni nada identificable. ¿Y qué pudo encontrar él? Pues que si ustedes ven en la segunda, me voy a señalar acá, alrededor de el 40% de los pacientes que tenían ACVs de orígenes no claros tenían el foramen oval permeable. Entonces, con esta premisa se empezaron a realizar diferentes estudios para definir si definitivamente esto era una asociación o un factor de riesgo para desarrollar eventos cerebrovasculares. Y pues obviamente empezada como abierta la puerta, como decía yo antes. Entonces, ¿qué hicieron los doctores Rich y William? Pues en 1992 se publicó esto en Circulation, pero ellos lo hicieron fue como en el 88, si no estoy mal. Entraron y utilizando la misma técnica que utilizaban para cerrar el foramen, para cerrar las comunicaciones interauriculares, hicieron el cierre de 36 pacientes. Esto es un estudio multicéntrico en el cual les cierran a todos el foramen y evalúan cómo va el paciente posterior a esto. Lo que, digamos, como no tenían un grupo comparativo, sí pudieron ver una disminución en los eventos embólicos de los pacientes que tenían el foramen oval tuvieron menos eventos, o sea, no recurrieron en los ACVs, lo cual pues digamos que fue muy bueno, y con esto se comienza, digamos que se abre como el patrón para decir, la asociación entre eventos cerebrovasculares y foramen oval están muy estrechas, y esto da la partida para que se empiecen a cerrar los foramenos ovales por ser secundarios a embolismo paradómicos. Los dispositivos de los forámenes son aún más pequeños. Digamos que la técnica que se usa para cerrar un foramen oval es muy similar o prácticamente la misma en comparación con la cierre auricular, del defecto interauricular, en el cual lo que se hace básicamente es lo que ya dijimos: se discute, se mira si el paciente tiene o no las características para definir si se cierra o no el foramen oval, y con un catéter multipropósito, tal vez digamos que esto pondría un poquito más de dificultad técnica, se logra avanzar a través del foramen. Digamos que lo técnicamente difícil es, acorde a la posición de donde esté el foramen, tratar de entrar el catéter a través del foramen. Digamos que esto es como lo más complejo del procedimiento. Y posterior a esto ya vuelve, digamos que prácticamente igual la técnica. Se deja una guía, se hace un intercambio con una camisa, posterior a eso se avanza el dispositivo, se despliega de la misma manera, se mira que el dispositivo esté adecuadamente dosado, que no esté, digamos, redundante sobre ninguna porción anatómica cercana a este, por lo general la aorta, digamos que es la que nos preocupa, y posterior a esto pues se libera el dispositivo, que ya es lo que queríamos ver. Entonces, revisando la literatura de los diferentes, digamos, como estudios que se han realizado para soportar el cierre del foramen oval en el ACV criptogénico, pues hay muchos, y ya pues digamos que va a mencionarnos ya como, creo que me he demorado como un poco. Entonces, digamos, está el REDUCE. Este es digamos, la particularidad de estos estudios, que muchos son patrocinados. Obviamente las casas farmacéuticas quieren proteger también sus dispositivos, pero lo que podemos ver acá es lo siguiente. Entonces,
en este se aleatoriza a dos pacientes, bueno, varios pacientes en los cuales se les hace cierre del foramen oval o se hace solamente terapia médica. Y lo que pudieron ver y lo que se pudo evidenciar es que en los diferentes estados, digamos, en los diferentes parámetros que se midieron, el cierre del foramen oval siempre mejoraba los desenlaces en los pacientes, es decir, evitaba la el posible nuevo evento embólico al paciente, lo cual igual, digamos, pues es bastante benéfico en estos casos, digamos, era alrededor del 0,23 de la reducción del el riesgo relativo, lo cual, pues, digamos, es bastante bueno para el paciente. Este metaanálisis, digamos, es del 2018, toma todos los estudios más grandes que se han hecho, entonces el Closure, el PCA Trial, el Respect, el Reduce, el Close, el Defense PFO, y pues hay otros, la ventaja es que pudieron dividirlos en alto riesgo y bajo riesgo. En los pacientes de alto riesgo se encontró que el cierre del foramen oval pues representaba un beneficio altamente eficiente, más o menos alrededor del 41% de reducción del riesgo relativo. Y en la curva Kaplan-Meier, si uno ve a través del tiempo los pacientes en años, siguiéndolo a 6 años, el paciente, pues obviamente, aquí ya nos pegamos de la estadística, hace muchos menos eventos embólicos los pacientes que tienen el foramen oral cerrado a comparación de los pacientes que solamente están con terapia médica. Entonces, digamos que cada vez tenemos más evidencia para apoyar esto. Y finalmente, para no aburrirlos tanto, esto es, primero que todo, es algo como independiente, por decirlo así. En JAMA Neurology, el año pasado, publican este artículo. Entonces, este artículo, ¿a qué va básicamente? Son los pacientes que tienen ACV criptogénico con foramen oval permeable, pero les hacen una diferenciación con base en la edad. ¿Qué pudieron encontrar ellos? Ninguno de estos pacientes, o sea, no hubo comparación con que se le hubiera cerrado o no se le hubiera cerrado, pero sí lograron encontrar que los pacientes de mayores de 65 años presentaban mayor riesgo de tener su foramen oval permeable, de volver a hacer otro evento embólico. Nosotros discutíamos esto con los neurólogos. Entonces, si un paciente que tiene más de 65 años y hace cualquier evento cerebrovascular, no se encuentra una causa y vemos este tipo de características, pues lo que podemos ver es que definitivamente cada vez tenemos más evidencia que nos apoya el cierre del foramen oval. Ya como para concluir y no demorarme más, las conclusiones que quiero que se lleven es que las cardiopatías congénitas del adulto pues deben ser tratadas siempre, digamos, por un grupo multidisciplinario experto en este tipo de intervenciones, que cada vez se están presentando más por las distintas características, los tratamientos de los pacientes, las cirugías que se les hacen a los pacientes que cada vez tienen mejores desenlaces. El tratamiento endovascular es una terapia segura y adecuada para el tratamiento de estas patologías. El tratamiento endovascular se debe realizar siempre por un equipo con experiencia y capaz de resolver las complicaciones. Las complicaciones de estas cosas son una catástrofe. Y en los pacientes que tengan, pensar en el cierre del foramen oval en pacientes mayores con ACV criptogénico. Muchas gracias. Somos una parte del grupo de hemodinamia que conforma toda la clínica. Ahí está en el centro, pueden ver al doctor Mendoza una vez que nos visitó, nuestros fellows, nuestra nueva sala de hemodinamia, y gracias por la invitación. Quedo atento a cualquier interrogante, cualquier pregunta. Hugo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero que todo, quería agradecerle por haberme invitado a participar en esta charla. Soy Ricardo Telles, cardiólogo pediatra intervencionista, trabajo con el grupo de Clínica Chayo, entre otros.
con el doctor Alvarado específicamente. Lo quiero felicitar porque usted aborda un tema que está de moda, primero que todo. Ha sido motivo de interrogarnos o de interrogarse en los diferentes grupos de trabajo de cardiología, cuál es el esquema de manejo ideal multidisciplinario de los pacientes congenitones, como le dicen a los cardiópatas adultos congénitos, que digamos que tradicionalmente se han visto huérfanos de médicos, ¿sí? El cardiólogo pediatra no los puede manejar porque tienen patologías de adulto que uno desconoce, porque uno no es internista y uno no conoce ciertas comorbilidades que se asocian a veces a las congénitas y a la evolución tardía de las cardiopatías congénitas. Y por otro lado, cuando la cardiopatía es muy compleja, pues el cardiólogo de adultos muchas veces también tiene algunas falencias en el conocimiento de la fisiología y de los antecedentes, etcétera. Entonces, eso que ha estado insistiendo tanto de la conformación de grupos multidisciplinarios aplica perfectamente a nuestro sistema de salud en Colombia, donde nosotros aquí dividimos las especialidades en especialidades médicas de adultos y de niños y trazamos unas líneas de corte institucionales. Hay instituciones donde son a los 15 años, otras a los 18 años. Bueno, yo pienso que aquí en principio se debe hablar es de patologías, de líneas de corte basadas en la nosología de la enfermedad. Y bueno, eso que aborda usted con esa visión tan amplia y tan acertada de lo que pasa y lo que sucede y cómo debe conformarse, pues es lo que se trata de hacer en algunas de las instituciones donde hay más experiencia, y pues Chayo es una de ellas, pero pues hay varios ejemplos y pues no quiero mencionarlos digamos, por no estar dentro del objetivo de esta presentación. Eh, Me pareció muy puntual, muy adecuado, muy mesurado también su abordaje de la técnica, que posiblemente pues a nosotros nos llama la atención y nos gusta, pero obviamente las personas que no hacen hemodinamia, pues no, puede que no les interese tanto, pero me parece muy puntual esas apreciaciones y esas consideraciones que usted hace. Los pediatras a veces tenemos un poquitico de diferencia en ciertos protocolos, pero básicamente se hace exactamente lo mismo y quería era como realzar esa parte que vale la pena seguir insistiendo en la consolidación de equipos y unificación para que el paciente finalmente sea quien se beneficie de esa alternancia o de esa secuenciación o de esa actuación simultánea de los especialistas. Gracias. Gracias, doctor. No sé si hay alguna pregunta del público para el doctor Alvarado. Buenas tardes para todos. Hugo, felicitarte también por esa excelente conferencia y que describiste y lograste abarcar los temas más importantes. Como lo dijo también el doctor Telles, creo que cada vez más nos acercamos todos a poder unificar eh, este grupo de congénitas de adultos que creo yo que es fundamental en las diferentes instituciones, porque como se ha demostrado en los diferentes grupos de trabajo, grupos de corazón, llámense valvulares, en falla cardíaca, en toda esta parte de intervencionismo estructural, los resultados son mejor si el grupo es multidisciplinario, y en ese escenario la experiencia que tiene el grupo de pediatría, cardiología pediátrica, hemodinamia pediátrica, toda esa parte fortalece y nos fortalece a nosotros en la parte de adultos. De pronto, a Hugo, más o menos de pronto lo comentaste, pero de pronto en la práctica clínica, las complicaciones más, de pronto para resaltar, lógicamente cada procedimiento tiene uno, pero en la práctica diaria, ¿qué más le tenemos miedo? ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes que hemos tenido? Bueno, sin lugar a dudas, lo que nosotros siempre les decimos a nuestros residentes, eh,
sin lugar a dudas, pues digamos, las principales complicaciones y las más comunes que se presentan son el embolismo aéreo o el embolismo de origen trombótico. Esto se debe básicamente a dos cosas. Uno, el trombótico es una inadecuada heparinización o seguimiento de los controles de heparina. Y dos, el embolismo aéreo, pues sí es, digamos, muy de la mano de el manejo del dispositivo y pues de la tal vez no adecuada de aireación del dispositivo. Por más muchas veces de que se trate de airear bien, de que estar pendientes pues del retorno de la sangre, de que el paciente pues de que todo está adecuadamente purgado, puede suceder. Muchas veces los catéteres son demasiado grandes, se pueden apoyar sobre alguna pared y generar como un efecto de vacío y puede hacer, pues digamos que pues algo embolice, entonces digamos que en esos casos pues digamos puede suceder, pero no es lo que uno quisiera. Lo usual es que cuando se presentan, el paciente hace básicamente inmediato, como si el paciente está dormido, pues no podemos darnos cuenta de si tenemos un déficit neurológico, pero algunas veces lo que uno puede ver es que el paciente hace cambios dinámicos del ST. Eh, entonces, de lo que hemos visto y lo que pues hemos leído y lo que los anestesiólogos nos han contado, muchas veces lo que hacen es que rápidamente, por decirlo así, ponen taquicárdico al paciente y le administran atropina para tratar de evitar ese fenómeno de no reflujo que uno crea con el aire que está embolizando a través de la coronaria. A nivel cerebral, pues sí, eso es una tragedia, pues porque el paciente sí o sí se va con un defecto y dependiendo del lugar donde haga el defecto, pues todavía es más grave. Vemos que esas son las dos más comunes. El desplazamiento de la embolización del dispositivo es, digamos, yo nunca he visto una, pues las que pondrán en los congresos y eso, pero pues es una cosa terrorífica. Ver el dispositivo enredado en la mitral, entrar a rescatarlo, ya es otra voz. Entonces, digamos que por lo general es el embolismo aéreo y el embolismo de causa trombótica. Muy rara vez se ve una embolización del dispositivo y aún más raro se ve la erosión de algún tipo de estructura adyacente. Fernán, habla Luis Ignacio Calderón, grupo de hemodinámica de la Clínica Chayo. La primera complicación que yo pienso que puede haber es la mala escogencia del paciente. Aparte de la experiencia de los operadores, nosotros, el doctor Estrada incluso, Alberto Suárez y yo, durante muchos años hicimos toda parte de la cardiología congénita. El doctor Pérez, que está presente, lo puede certificar. Pensamiento en Estados Unidos de mucha cantidad de cosas y la mala escogencia del paciente, lo que trae la mayor índice de complicaciones. Número uno. Número dos, la parte de hemodinamia es fundamental en el tratamiento y en el diagnóstico del paciente selectivo para el tratamiento endovascular de este tipo de patologías. No solamente es el eco, no solamente son las imágenes, tiene que ver la parte de repercusión hemodinámica que tiene cada cardiopatía. Un paciente con foramen oval que tenga hipertensión pulmonar o una CIA que tenga hipertensión pulmonar tiene alguna cosa adicional. Entonces la parte diagnóstica es fundamental antes de tratar de poner un dispositivo, muchas veces sin la suficiente información o experiencia, que es lo que trae las complicaciones. Las complicaciones son enormes y cuando suceden habitualmente por la mala escogencia del paciente. El doctor Telles, escucha ahí, es una persona relativamente joven y tiene mucha experiencia, pero definitivamente la mala escogencia de los pacientes es lo que trae la mayor cantidad de complicaciones. En los pacientes con comunicación interauricular, con pacientes con interventricular, etcétera, 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 lo más importante es tener la indicación de hacer un procedimiento en forma adecuada, pero con indicación médica. La falta de inexperiencia del grupo es una cuestión importantísima relacionada con la parte de complicación, que es colocar solamente un dispositivo el mejor o el peor, o el más apto o el más grande. Es tener la parte de que el grupo multidisciplinario, como ustedes dicen tanto, tiene que tener la capacidad para definir qué hace o no se hace, porque muchas veces
hacer este tipo de procedimientos lo que puede acarrear es complicar la vida del paciente. Las diferentes fenestrados no siempre están indicados. Muchas veces puede ser que un paciente con hipertensión pulmonar que tenga comorbilidades asociadas y le toca un dispositivo puede acarrear la muerte del paciente porque se pierde el flujo de derecha a izquierda que permite la supervivencia del paciente. Quiere decir es que si no hay una adecuada correlación y experiencia de grupo, la indicación puede ser caótica en la implementación de procedimientos que no tienen desde el punto de vista médico indicación. Muchas gracias, doctor. Una 14. Bueno, gracias. Creo que Carlos Guerrero había pedido la palabra. Carlos, adelante. Buenas noches a todos. ¿Cómo está, doctor Medina? Gracias por la invitación y doctor Alvarado, excelente presentación. Yo me identifico porque la vez pasada no me identifiqué. Soy Carlos Guerrero y soy congenitólogo de adultos. Espero estar llenando la fila de los cardiólogos clínicos acerca de este tema en septiembre de este año y cuenten conmigo para cualquier participación en un grupo multidisciplinario en las cardiopatías congénitas. Con respecto al comentario del seguimiento, quería hacer una aclaración porque, claro, el doctor Alvarado está muy enfocado al seguimiento agudo del paciente o las complicaciones agudas del paciente, pero hay que entender que a estos pacientes se les cierra el defecto, pero tienen complicaciones de por vida. Y ahí es donde está el arte más que la ciencia. A estos pacientes hay que hacerle un eco cada 6 meses, el primer año, después cada año, cada 3 años, por el riesgo de erosión que es mínimo, pero ocurre en ese pico, entre el año y los 3 años. Posteriormente un holter anual, porque el dispositivo, sobre todo en pacientes adultos, acarrea más riesgo de arritmias auriculares, sobre todo FA. Y el seguimiento cardiográfico anual o bianual, por el riesgo de un 5% de hipertensión pulmonar a largo plazo. Me alegra que haya mencionado en muchas ocasiones el grupo multidisciplinario y es así. Uno no puede trabajar solo, sobre todo en cardiopatías congénitas. Y me alegra que haya mucho interés en el tema estructural y espero que la próxima charla sea de reemplazo valvular pulmonar o de cierre de efecto de seno venoso en los pacientes de congénita. Creo que hay mucho que hacer y hay mucho que trabajar y cuenten conmigo. Un comentario Bueno, final. Carlos. Qué pena que yo quiero hacer un comentario final. La parte de la erosión por una mala escogencia de dispositivos no es tan infrecuente. Nosotros en los últimos tal vez 40, 35, que fue publicado por la clínica, tenemos 2 pacientes, con uno con foramen oval, otro con CIA, que tuvieron erosión de la aorta. Eso no es del centro interauricular ni de la mitral, es directamente de la aorta, que en menos de 2 semanas este paciente quedó sometido a cirugía, con unas complicaciones enormes para el tratamiento de la complicación inherente al procedimiento endovascular. Sí, por eso hice el énfasis, doctor, del seguimiento por los primeros 3 años, porque, bueno, 2 pacientes es una tragedia, no queremos ni uno. Sí, digamos, en este lado del mundo son bastante más raros. Yo en mis 3 años he visto una. Pero sí, lo perseguimos mucho porque la erosión de la aorta es claramente catastrófica. Este paciente que tuvimos afortunadamente fue llevado a cirugía y se rescató, pero las historias no han sido bonitas. Gracias, doctor. Nosotros, doctor, tenemos no solamente 2, sino tenemos varios. Sí. Y definitivamente la inexperiencia del grupo, sí, en el momento en que muchachos jóvenes como ustedes a veces ponen elementos o dispositivos demasiado grandes, no se dan cuenta que a muy corto plazo, esos elementos empiezan a erosionar la aorta, y pensando en que estamos haciendo un tratamiento endovascular adecuado, lo que estamos haciendo es enormes complicaciones para el paciente. Tenemos 3 procedimientos,
y hay que decirlo a carta cabal, de la clínica Shayo, en que los pacientes, dos de ellos sobrevivieron, uno de ellos murió, desafortunadamente por una mala escogencia e inexperiencia de los operadores. Bueno, doctor, esperemos que no pasen muchos más. Bueno, muchísimas gracias al grupo de la SAIO, gracias doctor Calderón por sus comentarios y al doctor Alvarado por la presentación. No sé si haya una pregunta adicional, ya son las 7:12, pero el doctor Rubén Duque del Militar pidió la palabra. Adelante, Rubén. Sí, gracias, doctor Héctor. Una pregunta para el doctor Guerrero. Teniendo en cuenta el mal rendimiento del Holter para detectar las fibrilaciones auriculares, sobre todo paroxísticas, en pacientes que se cierran, que se les coloca estos dispositivos con factores de riesgo, de pronto cuando uno observa una aurícula muy dilatada, pero que, pues, que están en ritmo sinusal, ¿cuándo consideraría usted que estos pacientes realmente se benefician de relatores de eventos? ¿O solamente seguirlos con Holter? Sí, es una excelente pregunta. Rubén, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias. Me encanta saber de ti. La verdad no hay un dato con qué seguirlo. Obviamente, si usted quisiera hacerlo, debería hacerlo con el dispositivo que más promueva en tiempo la monitorización cardíaca. Lo bueno es que ya tenemos dispositivos bastante no invasivos y, por ejemplo, si puede adquirir un Apple Watch, obviamente eso no es el amplio de la población colombiana, podría hacerlo a través de Apple Watch y funciona bien, lo hemos hecho y hemos tenido algo de experiencia en eso. Un loop recorder nosotros prácticamente no lo ponemos y nosotros vemos a estos pacientes cada 2 años, se le hace un eco y se le hace un monitoreo de 14 días. Eso es lo que hacemos acá. Ahora, si está bien o no, pues es lo mejor que tenemos. Cada país debe adaptar a su realidad y a su sistema lo que mejor pueda. Creo que para Colombia, si es un paciente que tenga más de 40 años, como dice usted, aurícula derecha o izquierda dilatada, sobre todo los que tengan un poquito de presión telediastólica del ventrículo izquierdo elevada, yo sería más prono a hacerle un seguimiento más prolongado, ¿sí? de arritmias auriculares porque es altamente probable que lo vaya a hacer. Por debajo de los 40 años, y estos son paper anecdóticos, probablemente el riesgo sea menor, ¿sí? Pero no hay una fórmula mágica aquí. O sea, eso es muy a la decisión del médico y a la realidad del sistema. Si tiene acceso a un Apple Watch, eso sería ideal. Muchas gracias. Eso aclaró la pregunta. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y gracias nuevamente al grupo de la Clínica Shayo por compartirnos su experiencia. Doctor Alvarado, muchísimas gracias a usted por la presentación y entonces nos veremos. Gracias, doctor. Nos veremos entonces la próxima semana. Que estén muy bien entonces. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, hasta luego. Gracias.